Sí, 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 sí. Después le haces así. Oh, yo te lo dejo flojo. Mira, ¿y cómo vas a hacer el invento ese? Cógelo para ti. Ella no lo va a usar. Justo después. ¿Y por qué no coge el inalámbrico? Para que no estén para atrás y para adelante. Pues ajústatelo para ti. Hola. Hola. Sí. Bien, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor, siéntense como en casa, como siempre, ¿verdad? Sentando como en casa, en familia. También dar la bienvenida a Carmen, que está con Priscila también. Siéntete como en casa, sea bienvenida. Eh, Antes de empezar la alabanza, me gustaría empezar con un versículo que hemos leído hace una semana y me ha hecho reflexionar en el amor de Dios con nosotros, incluso hasta en los detalles más pequeños, siempre va de nuestra mano. Y lo podemos encontrar en Salmo 121, del 1 al 6. Si lo quieren buscar, si no, lo tengo ya aquí. Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector, el Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. Así que con esta reflexión, antes de empezar la alabanza, me gustaría orar. Padre, gracias por ser nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro protector, nuestro salvador. Te pido que siempre te tengamos presente en nuestra vida, Señor, y adorarte y alabarte como solo tú te mereces, Padre. Amén. Bueno, pues buenas tardes, vamos a ponernos en pie, les voy a invitar a que nos preparemos, ¿verdad?, para, como decían, pasar ahora a este tiempo de alabanza. Y antes de empezar, me gustaría compartir contigo algo que leí esta semana y me gustó. Dice, imagínate que eres un pescador, uno profesional, y llevas toda la noche en el lago echando y recogiendo las redes sin ningún resultado. Las lanzas al lago y tiras de ellas de nuevo y nada. Estás mojado,
Son las 4 de la mañana y aunque sea primavera en Israel, tienes frío. A 100 metros de distancia en la playa, un hombre pregunta a gritos si has pescado algo. Le dices que no y él te responde que eches las redes unos 100 metros agua adentro por el flanco derecho de la barca. Está oscuro, son 100 metros y es imposible que el hombre pueda ver ningún banco de peces que tú no seas capaz de distinguir desde la barca. Pero aún así, lanzas las redes. Y te resulta casi imposible recogerlas por el peso que llevan. Consigues llegar hasta la costa. La noche ha terminado mejor de lo que nunca podrías haberte imaginado, aunque sigues mojado y tienes frío y seguro que hambre. Pero todavía hay que descargar los peces, contarlos y distribuirlos entre la tripulación. Hay que atracar la barca, colgar las redes y llegar a casa antes de que puedas echarte nada al buche. Sin embargo, las llamas anaranjadas y amarillas de una fogata que refulgen la oscuridad te reciben en la playa, con sus volutas de tenue humo y vapor ascendiendo en el frío aire de la noche. Oyes también el chisporrotear de la grasa de unos peces goteando en el fuego y el ocasional crujido del fuego chamuscando la piel del pescado. Y el hombre te dice, ven y desayuna. No te esperabas verlo. Al fin y al cabo, había muerto. Aún así, ahí está, Jesús, resucitado de los muertos, que en ese momento podría haber realizado una miriada, millones de cosas, y podía haber elegido todo el universo de lugares para manifestar su presencia física. Pero ahí está, el Rey del universo, preparando el desayuno a sus amigos en la playa tras una larga noche de trabajo en el lago. El amor es atento, el amor es práctico, el amor es pescado asado con pan, justo allí y justo entonces. Cuando leí esto esta semana me impactó, me chocó profundamente, ¿no? Sobre todo esa frase cuando dice el Rey, pudiendo verse manifestado de forma gloriosa en cualquier lugar del mundo, manifestó su presencia en la playa, preparando el desayuno a sus amigos. Y no sé qué te hace pensar esto a ti, pero para mí es algo que me explota la cabeza, ¿no? Pensar en ese Dios que tenemos, que aún siendo el Rey del universo, el Rey de todo lo que existe, es un Rey cercano, un Rey personal, un Rey que se acerca a nosotros, que nos brinda, que nos ve en nuestra necesidad. Y me gustaría invitarte a, con esto en mente, poder alabar a Dios como ese Rey soberano, pero alabarle también por tomar la decisión de, aún siendo Rey, encarnarse en Jesús para acercarse a nosotros y tener una relación. Tu presencia
los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en tu gloria. Oh, 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 tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder.
recoger las ofrendas. Y esta semana, pensando sobre ello, me venía a la cabeza lo que sucedió en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas, donde el rey David estaba preparando todo para que su hijo Salomón construyera posteriormente el templo, ¿no? Y dice allí el texto que David mismo donó de sus posesiones, de lo que él tenía para construir el templo. Y no solo él donó, sino que animó al pueblo a hacerlo también, ¿no? Él les dijo, el templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Y dice que el pueblo también fue movido y donó de sus posesiones, donaron de todo lo que tenían, oro, piedras preciosas, lo que pudieron, lo llevaron para que el templo pudiese ser edificado. Y sigue diciendo el capítulo que el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. Y hoy en día no traemos, ¿verdad?, piedras preciosas, o quien las traiga, que me dé alguna, pero sabemos que podemos dar a Dios, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado. Y sabemos que cuando lo hacemos, no estamos dando para un hombre, para una organización, estamos dando para Dios. A través de nuestras ofrendas bendecimos a otros y permitimos que la obra de Dios siga avanzando. Así que te invito a que puedas disponer de aquello que Dios ha puesto en tu corazón y ponerlo para Él en esta tarde. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, te honramos y te alabamos en esta tarde, porque como hemos cantado a lo largo de este tiempo de alabanza, Señor, tú eres el Rey soberano de todo el universo, tú eres el único que merece nuestra adoración, que merece nuestra alabanza, Señor, que merece todo, Padre. Te damos muchas gracias por el privilegio de poder adorarte, de poder alabarte, Señor, el privilegio de poder tener tu presencia, Señor. Te damos gracias por poder estar aquí en esta tarde, te damos gracias por las ofrendas que se han recogido, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, y que permitas usarla sabiamente para que tu obra siga avanzando, Señor. Sigue tú tomando el control de esta reunión y que pues en todo el centro y el propósito seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, aunque ya las dieron anteriormente, yo se las doy a ustedes porque estaba empurrado con la cabeza, repasando ciertos pensamientos que habían venido sobre la lectura de hoy y no quería dejar pasar la oportunidad de ordenarlos mejor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer desde los versos 1 hasta el 12. Colosenses, capítulo 1, desde los versos 1 hasta el 12. Y sería bueno que no cerraran sus Biblias después, o sus móviles, si las tienen en digital. Porque yo no me canso de decir siempre que es mejor observar por nuestros propios ojos cómo escribe, en qué forma escribe, porque eso después nos da luz a la hora de hacer una interpretación correcta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo o Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, y a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio, quien ha llegado a vosotros, y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis de veras la gracia de Dios, tal como aprendisteis de Epafras, como consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a nuestro favor, o a vuestro favor, no veo bien aquí. Él también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios, y que fortalecidos con poder o con todo poder, conforme a su gloria, potencia para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta aquí la palabra del Señor. Estoy en un sitio malo donde la luz no me ayuda a leer bien. A ver si un día ponemos una pantallita aquí en el púlpito. La importancia que el texto nos relata y la gratitud que nace del corazón del apóstol y de otros más hacia la iglesia cuando venga la iglesia avanzando. Pero también nace la preocupación por lo que estaba aconteciendo en el interior de la iglesia, allí en Colosas. El apóstol está haciendo una serie de recomendaciones y orando ante Dios para. Esta preposición la encontramos repetida aquí en este capítulo como 4 o 5 veces, en lo poquito que hemos leído. Y después la preposición a también la hemos leído unas cuantas veces y tienen suma importancia. Así que cuando leamos y cuando algo se repite, prestemos importancia a ello, porque nos indica el propósito de Dios, la causa y el porqué, la carta a Pablo a los colosenses y la prevención a la que quiere él llegar a ellos para animarlos. Es decir, está dándoles consejos, a su vez que está orando está dándoles consejos y a su vez también está preocupado por las noticias que le llegan. Pablo en ese momento estaba preso por segunda vez y le llegó la noticia por Epafras. Cuando quiero decirlo no me sale, Epafras. Le llegó noticias a él de cómo estaba la iglesia, en qué situación estaba en ese momento, qué estaba aconteciendo. Y entonces Pablo decide escribir. Este hombre había conocido el Evangelio a través de Pablo cuando él estaba en Éfeso. Allí escuchó el Evangelio y allí este siervo de Dios se convirtió y llevó el Evangelio a Colosas. Allí se comenzó la iglesia, se enseñó, empezó a predicar la verdad, el Evangelio, lo que se había aprendido, la sana doctrina, la palabra real, la palabra de salvación, empezó a enseñarse y la iglesia crecía para bien. El conflicto estaba que ellos estaban bordeados o estaban inundados por filósofos. Y los distintos filósofos querían mezclar el cristianismo con el agnosticismo y querían incluso mezclar la ley, los fundamentos de la ley, para hacer ellos una religión. Más que una creencia fiel a Dios, es conformar una religión. Y entonces Pablo se preocupó por el asunto, porque en las iglesias hay personas que son fuertes,
otras que no son tan fuertes y otras que están muy débiles. Cuando se les pinta la religión con ciertas cosas a hacer, con imposiciones, con dogmas, esto es así porque es así, y se va modificando y esclavizando y tiranizando a la iglesia, entonces la iglesia llega un momento en que pierde la formalidad y pierde el verdadero evangelio y pierde la verdadera verdad. Y lo que Pablo no estaba dispuesto es que eso aconteciera. Miren, si ustedes ponen un poquito de atención, en el versículo 2, dice que él escribe ¿a quién? A los hermanos santos y fieles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y el resto de la congregación, de los que se estaban congregando allí, no eran santos y fieles? Santos significa apartados y fieles son aquellos que guardan la lealtad, que hacen, viven, actúan conforme a la sana doctrina. No solo llevan el nombre de que han creído en Jesús, sino que viven, llevan sobre sí, practican, dejan ver, muestran la obra que el Señor hizo en el interior, ahora la manifiesta hacia el exterior. Por eso, nadie se sienta afectado o nadie se sienta aludido cuando Pablo está diciendo a los santos y fieles. Así que en las congregaciones tenemos personas que son fuertes, personas que son menos fuertes y personas que son muy débiles. Estas que no saben o no han aprendido bien a mantener una constancia en la vida cristiana. No hay un crecimiento para bien, sino más bien hay un haber oído y un estancamiento, un permanecer en una línea continua, pero no hay un avance. Más bien siempre implica un retroceso. La palabra santo es apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Por medio de qué mensaje? Del mensaje de salvación, de la palabra viva y eficaz que traspasa. Y fieles. La palabra fidelidad implica negarnos a nosotros mismos para obedecer. La palabra fidelidad implica hacer las cosas sin refunfuñar, hacerlas con devoción, porque no las hacemos para los que nos ven, las hacemos para glorificar a Dios. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis y lo pone muy clarito allí, lo deja ver en ese primer saludo y en ese primer deseo les dice eso, a los santos y fieles. Y los hay en las congregaciones que se puede decir, soy santo, a través de la persona de Jesucristo he sido perdonado, lavado, regenerado, pero resulta que todo eso que él dice no se ve en la vida práctica, pues por tanto no hay fidelidad. Al no haber fidelidad, uno entonces tiene que pararse a pensar. Y Pablo en el transcurso de esta carta a los colosenses está diciéndoles, vosotros hermanos oísteis, crecisteis, pusisteis en práctica aquello lo cual están aprendiendo. Y qué bueno es eso, ¿no? Cuando alguien nos indica que estamos en la vía correcta. Nos disgusta cuando alguien nos dice, no estás haciendo las cosas bien, no estás en la vía correcta, no estás actuando, no estás haciendo. Eso nos disgusta, más bien nos estorba y no queremos escuchar ese tipo de arenga o ese tipo de corrección. Más bien queremos oír que bien lo haces, que bien es, que nos regalen el oído. Pero aquí Pablo no estaba para broma. Pablo estaba en una situación complicada, pero a su vez su corazón estaba a la altura de lo que Dios exigía. Y estando preso y en aflicción, todavía él le sobra valor y escribir para que los colosenses tuviesen cuidado. No permitan que ese tipo de personas entren en la congregación. No les puedes prohibir la entrada en la congregación, pero no les prestes oído a sus fábulas, a su religión, a su filosofía,
al querer cambiar a tanta espiritualidad, diciendo lo carnal, lo físico es malo y lo espiritual es lo bueno. Cuidado, no presten atención cuando vean a alguien así. Eso es pura filosofía. Porque Dios creó, y lo que Dios creó es bueno. Que nosotros por circunstancia echemos a perder lo que Dios creó, eso es otro asunto. Pero Dios lo que creó, lo creó perfecto. Y sin embargo, los agnósticos, los distintos tipos, grupos de agnósticos que hay y que habían desde aquel tiempo, pues estaban intentando decirles no. Estaban intentando elevar ese grado de espiritualidad que más que liberar, ataba a la iglesia. Y Pablo hace peticiones específicas a los colosenses. Por eso yo titulé la prédica de hoy a los santos y fieles. Y ahí ya cada uno se engloba donde quiera. Si yo soy santo y fiel, ahí es donde yo me voy a englobar. Si yo no lo soy, sino que rengueo o cojeo, bueno, pues es tiempo de analizar, de verme a mí mismo, de corregir. Estamos hablando de que vivimos en tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde cuesta mucho distinguirse entre quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Más bien, la tendencia de la iglesia de hoy es a no identificarse con Cristo, a llevar el nombre de que vive, pero que no. Entonces, existe el peligro de que todas las corrientes que nos rodean, sean filosóficas, sean religiosas, sean de colectivos, de lo que sea, que nos invadan y nos cambien el pensamiento de lo correcto y admitir lo malo como bueno. Ahí corremos el peligro. Pero ¿saben por qué nos pasan? Porque no estamos nutridos de la palabra de Dios. No cogemos la palabra de Dios y la desglosamos y nos alimentamos de ella para poder crecer y estar a la altura de lo que Dios exige de nosotros. Así que Pablo hace peticiones. La primera de todas que encuentran allí en el versículo 9 dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvado, que todo hombre sea llevado a su mansión celestial, que todo hombre sea rescatado. Esa es la voluntad de Dios. Pero, claro, eso no se sabe si no se adquiere el conocimiento. Cuando nosotros como iglesias no adquirimos conocimiento, no entendemos entonces la responsabilidad de compartir con los demás la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Dios no creó al hombre para destruirlo. No, eso quítense la idea de la cabeza. No distinguió Dios al ser humano. Daba igual que fuera negro, blanco, amarillo, da igual el sexo. Dios, su propósito es redimir, rescatar, levantar, restaurar al ser humano y no poner sobre él yugo, esclavitud, aflicción. No, ese no es el propósito de Dios. Y sin embargo, los religiosos, el propósito de ellos era cargar más a la congregación. Así que la primera petición que encontramos que es específica es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para ello, tenemos que escudriñar la Biblia. Si la Biblia no es escudriñada, si no es pensada, si no es meditada, si no es orada, por supuesto, lo que vamos a tener son versículos aprendidos de memoria, pero sin contenido alguno. Son un conocimiento somero, algo que ronda en nuestra cabeza y que recitamos como quien recita el Padre Nuestro. Algo, una letanía que vamos soltando a un sitio y en otro, pero realmente ha hecho el efecto en nuestra vida. Si hiciera el efecto, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro hacer sería otro. Seríamos luz en medio de tanta oscuridad. No permitiríamos que el pensamiento ajeno a Dios, el pensamiento contrario a Dios, no permitiría que nos invadiera. Entonces no nos robaría tanto la paz como nos la roba. ¿Cuántos sienten de hoy? Es
una pregunta que tiro y no quiero que levanten la mano ni que digan nada. ¿Cuántos hoy sienten preocupación por cómo está la sociedad? Yo me imagino que todos. ¿Cuántos sienten miedo si Cristo viniese hoy? ¿Cuántos estarían preparados? Yo creo que el miedo va implícito en el ser humano porque desconoce. Pero en la medida en que nosotros conocemos, ese miedo va menguando, se va quedando en un segundo lugar. No se hace fuerte dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo recomienda que nuestro conocimiento debe ser un conocimiento profundo, que nuestra relación con Dios no es una relación somera, no es algo pasajero. Miren, leí una frase, aunque yo la he tratado de otra forma, pero leí una frase de un autor que dice: es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Yo no tengo tiempo aquí abajo ni para leer, ni para orar, ni para meditar. Me amanece y me oscurece, me acuesto y me levanto y no me acuerdo de Dios sino cuando las cosas me van horripilantes, me van de forma oscura, me van muy mal. Si yo no tengo tiempo para Dios aquí abajo, ¿cómo puedo pretender tener continuación arriba? Es imposible, no puede ser. Yo tengo que empezar a experimentar el conocimiento, el acercamiento a Dios. La gracia de Dios tengo que experimentarla primero con mi nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, yo tengo que crecer, eso se llama santificación, ¿vale? Es un proceso desde que aceptamos al Cristo hasta que Él nos llame a su presencia. Hay un proceso de santificación. Cada día yo me voy acercando más a la fragancia de Dios. Me acerco a Él, respiro su fragancia, participo, conozco. Y eso que yo participo y conozco, luego lo saco hacia afuera. Cuando usted compra un buen perfume, ¿para qué lo compra? Para usarlo. O lo deja en el bote para que eso se vaya echando a perder ahí. Yo tengo colonias que son buenas y las tengo ahí y se me han echado a perder sin apenas usarlas. Pues lo que nosotros compramos con tanto esfuerzo o nos regalan con tanto esfuerzo como ha sido la salvación, la tenemos enclaustrada, la tenemos guardada y no la enseñamos a nadie, no la usamos realmente, entonces no habla de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Más bien habla de la obra que yo hago en mí mismo y de la que Satanás también va haciendo en mí. Si no estoy con Dios, estoy contra Dios. Ahí no hay otra forma. O es blanco o es negro. No pinten grises por ningún lugar. Pablo dice que seamos llenados del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no espere que alguien venga con 4 alas, 2 alas o 6 alas o 8 alas en sus espaldas y les dé un mensaje especial. No es así. Ya está escrito el mensaje. La voluntad de Dios está plasmada aquí. Tenemos que leerla, absorberla, meditarla, mascullarla. Llámelo como quiera, pero tiene que adquirirla para que haya un conocimiento y una relación más profunda. El hablar con las personas que no conocen a Dios no puede hacerse de forma esporádica, espontánea, sin conocimiento. ¿Qué mostramos? Que sabemos una serie de temas, sabemos una serie de versículos, pero realmente estamos exhalando, estamos echando la fragancia de Dios. No. Miren, cuando alguien se alimenta de la palabra de Dios, cuando alguien camina de la mano de Dios, se nota, se ve, se nota el aroma de que esta persona tiene algo que yo no tengo. Está experimentando algo que yo desearía experimentar. Y el secreto está aquí. Llenarse, nutrirse, tener comunión, tener relación con Dios. Eso lo encuentran ustedes en el versículo 9, que lo van a leer con detenimiento en casa. Pero yo muchas veces, como les insisto, yo no me fío que ustedes lo lean, por eso yo lo leo. Dice así en el versículo 9:
Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y en toda sabiduría y plena comprensión. Así que Pablo, sabiendo lo fácil que es el hombre de olvidar las cosas, de olvidar el compromiso, sí, Señor, yo me comprometo contigo, yo quiero hacer, yo quiero rendir, yo quiero ir, yo quiero testificar, pero todo ese furor, toda esa alegría, de un momento a otro se nos va, porque no está sostenida sino en los sentimientos. Y Pablo no quiere, está animando a la iglesia de Colosas, no se fortalezcan en sus sentimientos, fortalezcanse en la relación con el Padre. La segunda petición que el apóstol Pablo hace aquí la encuentran en ese mismo versículo entre el 9 y el 10. Que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando uno sabe, uno hace las cosas con peso, con razón. No es ignorante. Entonces yo voy a ir afirmando cada cosa que voy haciendo. Y eso me va produciendo seguridad. Eso me va dando comodidad en el sentido de que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y la inteligencia, Dios no nos ha dado la cabeza para llevar el pelo y el sombrero. Tenemos pelo para embellecer y el sombrero por coqueteo, no por otra cosa. O en otros sitios por necesidad, por el solajero, para que te cubras un poco, para que amortigues el calor. Pero Dios te dio un ente espiritual. Porque el trocito de cerebro que hay aquí en la cabeza, eso es un circuito nada más, donde van pasando de acción a acción, van pasando los impulsos eléctricos para ordenar qué se debe hacer y qué movimiento, si hablo o no hablo, si respiro o no respiro. Hay un ente espiritual que se llama alma, que es el ser pensante de cada ser humano. A ese se está refiriendo. La intelectualidad que esa alma pueda tener, que sea con respecto al conocimiento de Dios. Somos listos e incluso avispados para lo que nos interesa. Tenemos capacidades naturales e incluso las cultivamos para poder ser efectivos. Pero ¿y la capacidad espiritual? ¿Por qué no activamos esa inteligencia, la cual nos abre camino, puertas, allá donde vayamos? Da testimonio. Y cuando nosotros honramos a Dios de esa forma inteligente, Dios nos honra a nosotros delante de la sociedad. La tercera cosa que encuentra en el versículo 10 es que agraden a Dios en el comportamiento. Si yo no soy capaz de entender el propósito y la santidad de Dios, por lo menos, aunque sea un poco, entender la santidad de Dios, que Dios no comulga con el pecado. Si no somos capaces de entenderlo, tampoco seremos capaces de practicarlo. Yo me tengo que alejar de aquello que no agrada a Dios y hacer lo que le agrada. El compartir, la convivencia, la amistad, implica comunión, implica el poder hablar, implica el saber cómo estar y cómo comportarse, qué debo decir y qué no debo decir. Todo el comportamiento es un conjunto de situaciones y de cosas que nosotros hacemos y que pueden dar buen olor o mal olor. Teníamos un hombre que era el casero nuestro, el dueño de la casa donde vivíamos, allá en Las Palmas, en la isleta, se llamaba Gregorio Bonilla. Hace muchos años que está en la presencia del Señor. Y él fue uno de los que me animó a que no dejara nunca de leer. Ese hombre no leía libros, ese hombre devoraba libros. Leía, me pedía libros a mí y seguía leyendo. Y él me decía, dice, Carmelo, allá donde vaya, deja buen olor. En ese momento, yo quizá era nuevecito en la fe, pero me quedó plasmado en mi mente, allá donde vaya, deja buen olor.
Si lo que vas a hacer honra a Dios, hazlo. Si lo que vas a decir honra a Dios, dilo. Si no es así, cállate. No hables, no digas. Y estamos llamados en nuestro comportamiento a dejar fragancia que atraiga, que estimule a los demás al cambio, a buscar la mejoría. No que me vean, y ese es cristiano, y ustedes son todos iguales. Cuando uno deja mal olor en la sociedad, por supuesto, nadie querrá acercarse. ¿Quién de ustedes se sentaría con un vagabundo que lleva mucho tiempo sin lavarse, sentado al lado de él a comerse un trozo de pizza? ¿Quién de ustedes lo haría? Cuando que el olor de él es imposible, es inaguantable. Y tú sentado al lado de él, comiéndote un trozo de pizza, saboreándola. Tú saboreas ese trozo. No podrías. ¿Por qué? Porque el olor de él te echa hacia atrás. Si te pones más lejos, donde el olor no te llegue, quizás saborea lo que te estás comiendo. Cuando tú te sientas al lado de alguien, o en la sociedad donde te mueves, en el puesto de trabajo, en la misma familia, cuando tú desprendes un olor de relación con Dios, ellos van a desear esa relación con Dios. Cuando tú desprendes un olor de no relación con Dios, pues ellos no querrán saber nada de Dios. Yo tengo familia y hay veces que me entristece muchísimo no verlos, porque nunca hemos sido mal ejemplo para ellos. Y hoy los veo y yo le dije al Señor, no se va de mi cabeza cuando me dices que deje buen olor allá donde vaya. Pero llevamos años dejando buen olor y parece que la fragancia tuya no termina de gustarles a esta parte de la familia. ¿Qué podemos hacer? Y entonces recibo como respuesta, espera. Sigue, como dice el apóstol Pablo, llenándote de mi conocimiento. Sigue respirando mi fragancia. Sigue teniendo comunión conmigo. Porque esa fragancia un día va a llegar al olfato que necesita. Y que va a entender el propósito de la salvación. Va a querer ser levantado, redimido. Y entonces me consuela. Yo le dije, bueno, gracias, Señor. Ha llegado un momento en que he llegado a pensar, ¿está mi vida acorde a lo que Dios está diciendo? Porque, Señor, lo que yo digo o hago parece que no impacta, no ayuda. Señor, yo estoy intentando por todos los medios dejarme guiar por el Espíritu para que la fragancia de tu santidad pueda a través mía alcanzar a otros. Y he llegado a cuestionarme yo mismo. ¿Estaré yo haciendo las cosas bien? ¿Estaré yo viviendo bien? Hasta que impacta. Y yo le dije, no, Satanás, por ahí no me vas a ganar la partida. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, porque yo me analizo delante de Dios, yo me compruebo delante de Dios y yo me acerco a Dios continuamente para buscarle, empaparme de Él y crecer en Él. Así que Satanás quería ganarme, quería debilitarme por ahí. Y no me debilitó, no ha podido debilitarme. Yo te animo a que si tu debilidad está en un ámbito de tu vida, en tus cuestiones personales, en tu no hacer, que pienses por un momento, que recapacites para que allá donde vayas, al recapacitar y al cambiar de actitud, tu fragancia sea una fragancia que deje agrado en la vista de los demás. Y fíjense que estoy hablando de un olor y estoy hablando de algo que podemos ver. La fragancia no se ve, se nota, pero podríamos hablar. Yo dejo fragancia para que tú la veas. La notas y la ves. En cuarto lugar, Pablo le dice en el versículo 10, en la segunda parte, que practiquen buenas obras. Las buenas obras no nos van a salvar, pero es el resultado de haber creído en el Dios que hizo la gran obra. Hizo la creación, pero hizo la gran obra de la redención. Cuando yo no merecía nada, hizo por mí. Cuando yo no soy capaz de sostenerme
por un tiempo indeterminado en mi movimiento de santidad, a pesar de todo apostó por mí. Dios me conoció antes, me conoce ahora y me va a conocer después. Y a pesar de que yo, aunque hoy esté firme, mañana puedo resbalar. A pesar de esa circunstancia, Cristo apostó por mí. Y también lo hace por ti, apuesta por ti. Y te está diciendo que el apostar por ti es que cree en ti. Y cree que tú tienes posibilidades y tienes carácter y puedes hacer las cosas para la gloria de su nombre. Así que todo lo que hagas, hazlo para Él. Piensa en Él. Aunque al que se lo estés haciendo aquí abajo en la tierra no te guste, lo tengas atravesado como una espina de pescado, no te agrade la familia de la que procede, da igual. Dios te está diciendo que actúes con benevolencia y con misericordia. Si Dios se hubiese pensado en darme la salvación y que yo iba a reaccionar de formas en las que no debo, Dios pues no me la hubiese dado, ¿no? Dios lo que ha hecho es dármela sabiendo que a pesar de que yo iba a fallarle, me la regala. Así que cuando nosotros actuemos pensando en Dios y para Dios. Cuando nosotros hagamos pensando en Dios y para Dios. Todo lo que nosotros recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. Beneficiar a los demás, aunque no nos gusten. Ni su carácter, ni su físico, ni su procedencia, ni su raza. Da igual. Dios nos ha llamado a buenas obras. Como resultado de haber sido amados, ganados, regenerados a través y en la persona de Jesucristo. Versículo 11 nos dice como punto sexto, que sean fortalecidos con poder. Cuando la palabra de Dios cala en el corazón de las personas, es levantado, es puesto en pie, es alzado del polvo de la miseria y puesto en alto. Es reconocido de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios, de ser un miserable a ser ahora un príncipe en las mansiones celestiales. No somos cualquier cosa. Somos hijos escogidos en Cristo, lavados en su sangre, perdonados a través de la persona de Jesucristo. Así que no somos cualquiera. Somos bastante o muy importante para Dios, como para nosotros no tener esto en cuenta y vivir de cualquier forma y dejarnos arrastrar por cualquier filosofía o estilo de vida que realmente no honra, que no satisface a Dios y que al final nos deja a nosotros un vacío profundo y un alejamiento de la gracia y de la felicidad de Dios. Y en el sexto lugar, que sean agradecidos a Dios. Yo siempre repito, pero no me importa repetirlo, lo voy a decir de nuevo. Mi padre decía, quien no agradece un Mini, no agradece un Mercedes. Un cochito pequeño que te lleva y te trae y te hace un servicio impresionante. Y vas encogidito ahí. Si no agradeces eso que te permite la libertad de ir y venir a la hora que tú quieras, que no estás a la intemperie, no te da el agua ni el sol, vas cómodo, aunque sea pequeño. Si no agradeces esas cosas pequeñas, tampoco vas a agradecer una grande. Si no agradeces la salvación que Dios te ha dado, si no la vives, si no la disfrutas, si no la paladeas, si no la palpas aquí abajo, no puedas pretender, ni quieras pretender palparla en el cielo. No hay forma. Vuelvo a repetir esa frase que me gustó. Es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Si yo aquí no le dedico a Él, si yo aquí no le busco a Él, si yo aquí no me encuentro con Él cada día, si yo aquí no hago por arrimarme, adentrarme y poder conocerle mejor
a través de su palabra y en oración, si yo esas cosas no las hago, ¿cómo podré tener una continuación en el cielo? Es imposible. Aprovechemos la oportunidad que se nos presenta. Y cuando Pablo está escribiendo a los santos y fieles en Cristo. Santo es porque ha sido apartado por Cristo para salvación. Escogidos en Cristo, ha sido apartado. Si no hay fidelidad en ti, no es tarde para recapitular, cambiar de actitud y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel. Yo por mis propias fuerzas no soy, no tengo capacidad, me olvido y mi tendencia, Señor, es ir a hacer otra vez lo que no debo y a revolcarme en la basura en la que no debo estar revolcado. Vuelvo otra vez a manchar mis vestiduras de santidad. Vuelvo otra vez a ser un vagabundo, un miserable, olvidándome de que soy tu hijo, de que he sido rescatado por Cristo Jesús, que el derramamiento de su sangre limpió mis pecados. La raza humana tiene que saberlo, que ese sacrificio no fue en vano. Así que si eres santo y no eres fiel, estás a tiempo de ser fiel. Y si eres fiel, sé más fiel todavía, porque Dios premia la fidelidad de las personas hacia Él. Lo mismo que Él es fiel para con nosotros. Aprendamos nosotros a ser fieles para con Él. La infidelidad no trae buen resultado en ningún sitio. Por ejemplo, el hombre que engaña a la esposa, ¿trae buen resultado al hogar? ¿Sí? No. La esposa que engaña al esposo, ¿trae buen resultado al hogar? No. Las consecuencias a pagar son altas, son muy caras. Y si hay hijos, ya hay una marca ahí que los hijos reciben. La infidelidad no es buena para nada, ni en nadie. Ya sea en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de lo matrimonial, en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de lo laboral, el ser infiel no ayuda en nada. Más bien es una maldición. A la bendición está en la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré palos, dice la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿No lo dice así? Entonces yo no me he leído la Biblia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A la salvación me suma el Señor una corona de reconocimiento por el esfuerzo, por la constancia, por el tesón, por la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No solo me salva, sino que encima me pone una corona porque he alcanzado la meta. He entrado dentro de su baremo de la santidad y de la fidelidad. Solo usted no puede, pero con la ayuda y la guía del Espíritu sí se puede. Señor, ayúdame, díselo, Señor, ayúdame a hacer lo que yo solo por mí mismo no puedo hacer. Yo quiero ser santo y quiero ser fiel. Yo quiero ser útil y quiero sacar perfume de santidad allá donde vaya. Y que mi vida, tal como tú quieres, refleje en los demás y sea un impacto. Queremos una sociedad cambiada, queremos una familia buena, queremos una familia feliz, queremos tener días de alegría y no de tanta pena. Vivamos acorde a lo que Dios pide de nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es una. Tú eres santo. Y a través de Jesucristo nos miraste y nos salvaste. Y nos sigues mirando y sigues, Señor, teniendo misericordia de nosotros. La consideración que tú tienes con el ser humano no es comprensible a la mente humana porque está corrompida por el pecado. Pero entendemos que nos has
nos has regalado la salvación y nos pides a cambio fidelidad. Señor, sabes que por nuestra tendencia nos cuesta mantenernos firmes. De ahí que dejaste al Espíritu Santo aquí abajo y nos dijiste que somos templos de Él. Ayúdanos para permitirle a Él que Él obre, que haga, que distribuya nuestro tiempo y que nos ayude a conocerte y a caminar en santidad, a profundizar en tu conocimiento, que nos ayude en la cercanía a ti para poder exhalar, para poder echar, para poder mostrar al mundo que tú eres un Dios real, que tú vives, que tú reinas y que salvas, y que tu propósito es salvar a la humanidad del gran desastre al que está abocado. Gracias te damos, Señor, por perdonarnos, por mirarnos a través de Jesús y por lo nuevo que vas a comenzar a hacer en nosotros. Gracias por darnos las fuerzas y la constancia para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra, también a Carmelo por estudiarla y también exponerla. Como anuncio, recordarle esta semana le toca al grupo de limpieza C. Sí, sí, sí. Que no entiendo ni mi letra. El jueves a las 7 de la tarde, de 7 a 8, tenemos culto de oración. También recordarle a los jóvenes el grupo estudiantil de GBE a las 7 de la tarde también. El domingo, tal día como hoy, a las 5:30, cafetería solidaria. Y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, alabanza y palabra. Y también a animarles, como ha estado diciendo Ainhoa, las cajitas de Operación Niño de la Navidad. Tenemos cajitas ahí dentro, por si no tienen en casa, no se han comprado zapatos nuevos o lo que sea. Tenemos cajitas chiquititas y las tenemos preparadas, ¿vale? Para que el que se anime, pues, que la pida y un niño, la verdad, que se lo va a agradecer enormemente porque con 3 o 4 cositas que le podamos poner, van a ser muy felices. Y también animaros para el curso Emmaus, que lo va a llevar Carmelo, ¿vale? Cualquier duda que tenga, póngase en contacto con Carmelo y animarle. Sin más, decirle a Irán que nos despida en oración y que tenga muy buena semana.